Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Pues como os hemos contado antes, en esta noche de cambio de hora recuperamos Sucedió una noche colección, con su vieja sintonía compuesta por Coque Maya. Sucedió una noche colección es una especie de grandes éxitos que reúne reportajes que se emitieron en su día en Sucedió una noche, el programa de la SER dedicado al cine clásico. Una colección que iniciamos el pasado verano en un programa diario y que de vez en cuando irá apareciendo por la antena de la SER en momentos especiales. Y en la colección que hemos reunido hoy vamos a hablar de uno de los grandes directores de la historia del cine español, Luis García Berlanga. He sido siempre tan pesimista, eso que cada plano que he terminado, cuando lo he terminado, he dicho, vaya cagada, qué cagada. Y entonces el equipo mío dentro, ya en un momento, dado poco tiempo, ya determinaron llamarme Mr. Cagada. También de una de las grandes obras maestras de la historia del cine, una película para muchos perfecta, que marcó un hito en la ciencia ficción. 2001, Una odisea en el espacio. No puedo hallar nada que funcione mal. Sí, es algo enigmático. No creo haber visto nunca nada que se parezca a esto. Recordaremos a Judy Holliday, una actriz que encarnó el prototipo de rubia tonta en el cine, pero que no lo era en absoluto. Vaya, es usted actriz. ¿Le gusta Shakespeare? Pues he leído muchas obras de él. Hágame caso, no actúe en una obra suya. Es agotador. Nunca puedes sentarte a no ser que hagas de rey. Y os resumiremos las claves, la historia y los grandes momentos de un género cinematográfico, la comedia. Esta película está afectuosamente dedicada a la memoria de todos los que nos hacen reír. Los saltimbanquis, los payasos, los bufones de todos los tiempos y de todas las naciones, cuyos esfuerzos nos han alegrado un poco la vida. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Scusa me, but you see, back in old Napoli, that's amore. Y hemos comenzado con Dean Martin y uno de sus grandes clásicos, That's Amore, tema que interpretaba en una de sus películas junto a Jerry Lewis, Qué par de golfante, en el año 1953. Juntos, Jerry Lewis y Dean Martin fueron uno de los dúos más populares de la comedia americana. Pero vamos a empezar con comedia, sí, pero con comedia a la española y con el que ha sido probablemente el director más grande de este género en nuestro país, Luis García Berlanga. Ayer por la mañana llegó el cartero. Dijo, traigo una nota certificada. Era una carta urgente desde el talego, con una cita atenta e inesperada. De
Berlanga se ha dicho que fue uno de los mejores sociólogos que ha tenido nunca España. Sin necesidad de manejar datos estadísticos, ni tablas, ni informes, supo retratar como nadie la idiosincrasia de nuestro país y de nuestros gobernantes. ¿Qué va a conseguir este calabacín en la cárcel? Más que coger pulgas. La cárcel es el mejor sitio para hacer negocios. Antes con Franco se iba a las cacerías y ahora se aprovecha el pasado político. Su cine ha repasado la historia de a pie, convirtiéndose en un cineasta subversivo precisamente por haber contado las penurias de los españoles con grandes dosis de ironía y de guasa. Conmigo no conten, que yo no tengo dinero. Tienes que darte cuenta, si no pago ahora mismo, seguro que nos embargan el motocarro, hombre. Mañana te lo devuelvo, te lo juro. Que yo necesito esos 40 duros. A mí me hacen mucha más falta que a vosotros, hombre. Además, yo soy un inválido, tú tienes una industria, es un sueldo. Una filmografía cuyos ingredientes eran el costumbrismo, el esperpento y el absurdo, y para la que hubo que inventarse un adjetivo, berlanguiano. ¿Has visto al verdugo? Sí. La verdad es que parece una persona normal. Si yo me lo encontrara en el café o en el cine, no diría que es un verdugo. ¿Y a mí que me cae simpático? Sí. Pregúntale a este si le es simpático. ¡Hombre! Lo berlanguiano surgía de la especial manera que tenía el director de ver la vida, con una profunda humanidad, mucho humor negro y un pesimismo jocoso que conocían muy bien sus colaboradores. He sido siempre tan pesimista, eso que cada plano que he terminado, cuando lo he terminado, he dicho, vaya cagada, qué cagada. Y entonces el equipo mío dentro, ya en un momento dado, poco tiempo, ya determinaron llamarme Mr. Cagada. Luis García Berlanga nació en Valencia en 1921, estudió con los jesuitas, donde no destacaba precisamente por sus buenas notas. Me va usted a decir algo sobre la Europa central, concretamente todo lo que usted sepa del Imperio Austrohúngaro. ¿El Imperio Austrohúngaro? Sí, señor. Segunda pregunta de la lección Europa Central. Sus compañeros de clase le llamaban Titanic, porque cada vez que podía contestaba a los profesores introduciendo la palabra Titanic en su respuesta, aunque no viniera a cuento, una manía que luego trasladaría al cine, colando en casi todas sus películas la palabra austrohúngaro. Darme lo mío, que yo tengo un estreno esta noche. Ahora. ¿Estrenáis hoy lo del idilio austrohúngaro? Su padre fue diputado del Frente Popular y por eso fue encarcelado e incluso condenado a muerte. Aquello llevó al joven Luis a alistarse en la División Azul en 1941. Aquí de nuevo la voz del Frente de la España Nacional. Os habla el capitán Pelusa. Vais a escuchar a la banda que amenizará mañana el baile de la fiesta de la Asunción. Interpretará el bonito vals que lleva por título Suspiros Austrohúngaros. Su gesto no le sirvió de mucho, ya que su padre estuvo preso hasta el año 1952. Tras su vuelta a España, Berlanga se matriculó en la Escuela de Cine, donde conoció a su primer compañero de fatigas, Juan Antonio Bardem. Con él dirigiría a medias su primera película, Esa pareja feliz. Resumiendo, Luis y yo ponemos las máquinas, tú el material. Yo me tiro a la calle como un león y ¡zas, zas! Fotografía que te tienes y dinero al bolsillo. ¿Qué tal? La película tardaría 2 años en estrenarse, porque el retrato de la realidad española que mostraba no podía ser más amargo. Nada que ver con el cine encorsetado que por entonces se estilaba en nuestro país. Oye, ¿os pongo en el censo o qué? Eso es cosa tuya. Hay casilla para los realquilados. Y yo qué sé, si esto no hay quien lo entienda. Pues como se enteren de que nos tienen realquilados y del precio que pagamos, te meten en la cárcel. Sin embargo, su película de despegue sería Bienvenido Mr. Marshall, que Berlanga dirigió ya en solitario, aunque estuviese escrita a medias con Bardem. Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. En ella se pitorreaba del aislamiento internacional español y fue un gran éxito de público que acabó lanzándole como director. Los yanquis han venido de Salero con mil regalos y a las niñas bonitas van a obsequiarlas con aeroplano de chorro libre que corta el aire y también rascacielos bien conservado en Trinidad. Vienen a España guapos y sanos, viva el tronío de este gran pueblo con poderío. Un nombre clave de su carrera es el de Rafael Azcona, con el que escribiría 10 de sus 17 largometrajes. Me he pasado la vida intentando convencer a mis contemporáneos de que Azcona no existía, de que era un seudónimo mío, porque eso de que
Yo como modesto, pues decía, si aparezco como único autor de mis películas, pues pareceré Chaplin. Su colaboración empezó en el año 1961 con Plácido. Vamos a entrevistar a este anciano desheredado de la fortuna para que nos diga en nombre de sus compañeros qué es lo que siente en estos momentos. No, yo no. Encantadora su modestia, sí señor, pero no tenga miedo y díganos, ¿está usted contento? Uno no sabe. Naturalmente que está contento. Y dígame, ¿qué opina de esta iniciativa que ha hecho posible que usted y tantos como usted compartan hoy la cena con estas generosas familias? Diga que está muy emocionado. Lo que dice aquí la señorita. Plácido era la película favorita de Berlanga, aunque para la mayoría de la crítica su gran obra maestra es El verdugo. Me hacen reír los que dicen que el garrote es inhumano. ¿Qué es mejor, la guillotina? ¿Usted cree que hay derecho a enterrar a un hombre hecho pedazos? No, yo de eso no entiendo. Porque usted es un hombre de bien. Hace falta respetar al ajusticiado, que bastante desgracia tiene. Sin embargo, Berlanga no se convertiría en un director taquillero hasta los años 70, gracias a La Escopeta Nacional, una comedia que nació de una anécdota real. Fraga Iribar le pegó un tiro en las nalgas a la hija de Franco y se quedó creyendo que lo iban a fusilar más o menos abatido, porque me contó un asistente de esa cacería, un amigo, que Franco lo buscó donde se había medio escondido, estaba, y le dijo que no se preocupase en absoluto, que era incidente de caza, que eso era normal en todas las cacerías. Esas cacerías se convertían en centros de poder, donde los empresarios y los políticos hacían sus negocios. Señor ministro, he aquí por fin a nuestro industrial catalán, antes de una avería. Don Jaime Canivel, su señora. Señor ministro, ¿cómo ministro? Álvaro, hombre, llámame Álvaro. ¿Una avería grave? La película acabaría derivando en una trilogía con el estreno posterior de Patrimonio Nacional y de Nacional 3. Y a mí me satisfacía mucho hacer una trilogía en que fuese desarrollando lo que iba pasando en España a lo largo de 3 episodios, que además la película se desarrollaba en el momento en que hubo ese cambio de ideología y de que entraron los tecnócratas y desaparecieron los falajistas. Gracias a la trilogía nacional conocimos a la familia Leguineche y a toda una romería de personajes corruptos y arribistas. ¿Pero qué ha hecho usted, hombre de Dios? Decirle a la señora marquesa que la cacería la pagaba usted. ¿Pero cómo se le ha podido ocurrir? Y la pago, ¿no? Y pago también el conejo si hace falta. Sí, claro que lo paga, pero eso no se dice. Y menos a la marquesa. Los marqueses, los dueños de la finca, tienen su orgullo. Berlanga era el Robert Altman español. Sus películas están llenas de magníficos actores, eso sí, hablando todos a la vez. Además, los actores en mis películas, yo creo que los actores son verdaderamente los que han hecho la película. No es modestia falsa, pero creo que los actores... Y lo que sí que me puedo poner una medallita es en el escogerlos. Tome su huevo, pero... ¡Largo de aquí! Sí, señor. Váyanse. Pero ¿cómo se puede respetar? Siendo yo el que doy... Váyanse por fuera. Con ellos rodaba esos legendarios planos secuencia que Berlanga confesaba filmar así porque le daba una pereza enorme cortar. Y es que el director nunca presumió de genio ni de realizador virtuoso, sino todo lo contrario, reconocía que no sabía nada de lentes ni de técnica fotográfica. Señor Berlanga, ¿que dónde le ponemos a usted el trípode? Así, muy chuletas y eso. Yo a 73 centímetros del suelo. Que le diga a usted que si quiere el trípode alto o trípode bajo. Y a la tercera vez ya dije, trípode alto, ya me la jugué. No, sin saber si el trípode alto estarían los 73 centímetros en el trípode alto o estarían en el trípode bajo. Y me habría jodido el eso. Y yo nunca he intervenido ya y he terminado 52 años de carrera sin saber todavía lo que hay dentro de una cámara. En realidad, su mayor genialidad fue siempre saber encontrar el equilibrio. Uno necesita, si quiere hurgar el dedo y rascar un poquito en la sociedad que le rodea, esa sociedad que yo no me gusta, y al mismo tiempo hacer reír, como exige la comedia. El problema está en la distribución de porcentajes y hasta ahora he creído siempre que el 50-50, como te decía, la mitad más o menos estaba dedicada a reír y la otra mitad a poder decir alguna cosita sobre lo que no me gusta de este entorno que uno le ha tocado vivir. Sus películas volvieron locos a los censores franquistas que buscaban en sus diálogos segundas y terceras lecturas.
A lo largo de su carrera le tumbaron varios guiones. La vaquilla, por ejemplo, era una vieja espina que no consiguió sacarse hasta los años 80. Mi sargento, ¿da usted su permiso? ¿Qué pasa? Es que este muchacho, que tiene la novia en nuestra zona, y como yo tengo mi familia en Ulldecona... Adelante, adelante. Pues eso, que podríamos cambiarnos como el papel de fumar y el tabaco. Él se iba con usted, yo me iba con el Brigada Rojo, y todos están contentos. ¡Firmes! Pero tú te has creído que la guerra es una broma. Pero es que no sabes que hay dos Españas, la nuestra y la de ellos. Y eso que en lo político Berlanga nunca se significó demasiado. Su amigo Bardem intentó sin éxito que militara en las filas comunistas. Todo lo relacionado con el marxismo, con el partido y todo eso, y me dan unas cabezas hasta que dijeron, no, con Luis no podremos nunca, ¿verdad? Y me dieron por imposible. En realidad, Berlanga siempre fue un anarquista bon vivant, amante de los placeres. ¿Es usted fetichista? Durante muchos años, sí. Fetichista y erotómano, también muy supersticioso y maniático. Su mayor placer era la conversación. Yo me psicoanalicé por tímido, y entonces me ha quedado, porque me lo han dicho médicos que están en esta línea, que la verborrea es como una barrera que se pone uno delante también para que no le penetren, en cierto modo, ¿me entienden? Y esto es lo que tengo yo, mi verborrea, que la odio y no me gusta nada, pero la tengo por esto. Su última película, París-Tombuctú, la rodó en 1999 y en ella ya se atisbaba su cansancio, su deseo de abandonarlo todo. ¿Para qué quieres ir a Tombuctú? ¿Huyes de la justicia o es que buscas algún récord? No, quiero irme lejos. Estás solo. Ja, un depresivo. ¿Y para eso quieres ir a Tombuctú? Prueba a subir el Tourmalet con 40 grados, deshidratado y con caganeras. Eso sí que es la soledad. No, gracias. ¿Qué cojones? Falleció el 13 de noviembre de 2010 a los 89 años. Antes de morir, el director depositó en la caja 1034 de las letras del Instituto Cervantes un sobre conteniendo un secreto, el cual pidió que no se revelase hasta el 12 de junio de 2021, fecha en la que se cumplirá el centenario de su nacimiento. Dicen que se trata de un guión inédito, pero aún habrá que esperar algunos años para saberlo. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de sus películas o rastreando su influencia en la obra de otros cineastas como Almodóvar o Trueba, porque ya nadie duda de que Berlanga ha sido y es uno de los directores más grandes de nuestra historia, y así lo reflejan los libros. Una gran satisfacción. De vez en cuando se nos hace justicia. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. When she sighs and her baby blue eyes embrace your face. Lies, all lies, what the lady wants is your closet space. Bachelor in paradise, be careful. Bachelor in paradise, lights down low, Frankie's records and cocktails on the floor. You should know it's the Garden of Eden seen once more. Adam, come on, be smart. Just take your fig leaf and depart, and leave one bachelor less in paradise. Esta canción, compuesta por Henry Mancini, pertenece a la película Un soltero en el paraíso, dirigida por Jack Arnold y protagonizada por Bob Hope y Lana Turner en 1961. Y es que vamos a seguir hablando de comedia. Así es, Bob Hope, Berlanga y otros grandes genios del humor en el cine van a ser los protagonistas de los próximos minutos, en un reportaje de una serie que emitimos en el verano de 2018 y en la que repasábamos los distintos géneros cinematográficos, explicando brevemente sus características y su historia. Este es el que hicimos sobre la comedia.
La comedia es un género con un objetivo claro: provocar la risa. A mí me gusta la risa. Hace que el mundo gire. Es bueno reír. Y aquí llega el problema, porque lo que hace reír a unos... Era una escena divertidísima. A otros les hace maldita la gracia. No veo que tenga ninguna gracia. Por eso, la única manera de saber si una comedia es eficaz es verla en una sala de cine llena de público. Si se ríen, no hay duda, la comedia funciona. Oye, me estoy riendo. Como ocurre en todos los géneros cinematográficos, se pueden establecer distintos subgéneros. Comedias familiares. ¿Recuerdas aquella de un niño que está solo en casa y unos ladrones que intentan entrar y él los echa? Comedias románticas. ¡Dios mío, es terrorífico! ¿Qué está viendo? Notting Hill. De humor negro. Nunca me había imaginado a Enid como un cadáver. Claro, porque nunca se habían muerto. Comedias juveniles. Aquí hay un guión divertido sobre dos chicos de un club estudiantil que inventan una máquina que devuelve la virginidad a las mujeres. Paródicas. Chicos, nos hemos cargado a un montón de gente. Ha sido genial. Pero como hoy me jubilo, a partir de ahora solo podré disparar dentro de los límites de mi casa. Y espero que se trate de un ladrón y no de mi cuñado como la última vez. Y cualquier otra clase de comedia que se os ocurra. Yo no busco la risa fácil. Quiero reacciones viscerales, que el público viva toda una experiencia. En cualquiera de sus posibilidades, la comedia utiliza principalmente dos elementos: el gag visual... cariño, ¿podrías caerte así otra vez? Y el gag verbal. Este, a su vez, se puede tratar de un chiste... Dicen que una nariz larga es señal de virtud. Con una nariz así, la virtud es inevitable. De un juego de palabras... Cíteme una palabra con el acento grave. ¿Grave? Enfermo. ¿Le parece a usted grave? Gravísimo, joven. O de un equívoco. Oh, felicidades, me he enterado de que tu mujer vuelve a estar embarazada. Sí, si agarro al tipo que lo hizo. Capitán. En los primeros años del cine, el público disfrutaba con el slapstick, una comedia puramente visual a base de golpes, caídas, persecuciones o una de sus marcas de fábrica, la guerra de tartas. Vuélvase a la derecha, coja la tarta y tírese a la gana. Eso es, muy bien. Ahora empiece a limpiarse la cara. Coja la tarta, levántela y tíresela y no. Los años 20 fueron la época dorada de actores como Harold Lloyd, Fatty Arbuckle o este hombre. ¿Cómo se llama, señor? Buster Keaton. Keaton basaba su humor en el estoicismo y en su cara de palo. Si un cómico se ríe de sí mismo, la gente no le cree y no sirve. Pero el gran cómico de la época muda, y casi podíamos decir que de todos los tiempos, fue Charles Chaplin. Chico, me he reído como un loco. Es bueno, Charlotte. Charlotte ha protagonizado algunos de los momentos más inolvidables de la historia del cine. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Durante muchos años se resistió a dar el salto del cine mudo al sonoro y no estrenó su primera película hablada hasta 1940. Excelencia, el mundo espera vuestras palabras. Y cuando al fin habló, en El Gran Dictador, lo hizo para denunciar el nazismo. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. En 1927, a finales del periodo mudo, nació una de las mejores parejas cómicas del cine. ¿Cómo te llamas? Oliver Norval Hardy, señor. ¿Cómo te llamas? Stanley Laurel. El gordo y el flaco apostaban por el contraste físico y el gag visual, pero con la llegada del sonido, la comedia sufrió una revolución. Ya no podía ser solo física, también debía ser verbal. Excelencia, están derrotando a nuestros hombres en campo abierto. Sugiero que hagamos trincheras. ¿Hacer trincheras con nuestros hombres muriendo como moscas? No hay tiempo para hacerlas. Las compraremos hechas. Tenga, salga a comprar unas cuantas. Sí, señor. Los hermanos Marx lo entendieron a la perfección y empezaron a desarrollar un nuevo tipo de gag que combinaba las dos clases de comicidad. Venimos a arreglar el camarote. ¿Qué pasa? ¿Traen los huevos duros? No, es que vienen a hacer el cuarto. Pasen ustedes, no se asusten de nada y dense prisa. En los años 30 del siglo XX, el público llenaba los cines intentando olvidarse por un rato de la Gran Depresión. ¿No cree usted que en la actual situación del mundo, cuando el hambre y la muerte acechan en todos los rincones, el público es un poco alérgico a las comedias? No. Es cierto, la comedia vivió por entonces una época dorada con directores como Frank Capra, uno de los pioneros de la comedia de enredo que, además de dar nombre a este programa que estáis escuchando, fue capaz de desnudar a Clark Gable. Primero me quito el jersey, como ha visto. Luego la corbata y la camisa. Según el erudito Hoyle, ahora le tocaría el turno a los pantalones. Pero yo difiero en eso. Antes me quito los zapatos. Había otros especialistas, como George Cukor o Howard Hawks, que manejaban como nadie la comicidad de los conflictos entre hombres y mujeres. ¡Oh! Créame que lo siento. Se ha sentado en el sombrero. Lo sé. Levántese.
Debí presentir que estaba usted aquí. Son Cary Grant y Katharine Hepburn en La fiera de mi niña. Para muchos, Cary Grant siempre será el número uno cuando se trata de una comedia de enredo. Hay un cadáver en el arcón que hay bajo la ventana. Sí, querido, ya lo sabemos. Sí. ¿Qué lo sabéis? De sobra, sí. Ese caballero murió porque bebió un vaso de vino que tenía veneno. Pero si hay un director importante en la evolución del género, ese es Ernst Lubitsch. Esta es una comedia seria. Un drama realísimo. Buenos días, Dava. ¿Es eso lo que vas a llevar en un campo de concentración? ¿No te parece bonito? Precisamente por eso. El autor de Ser o no ser dio un toque de sofisticación a la comedia, profundizó en la psicología de los personajes y aumentó la importancia de los papeles femeninos, como ocurría en Ninochka. Una rusa. Adoro a los rusos. Camarada, hace 15 años que me tiene fascinado vuestro plan quinquenal. El tipo de usted pronto se extinguirá. La guerra de sexos que mantenían en pantalla Spencer Tracy y Katharine Hepburn también sentó cátedra. Voy a partirte en 12 pedazos y a servirte como comida al jurado, con que ve preparándote para ello. Buenas noches, Pocholín. Buenas noches. Billy Wilder supo hacer de la comedia un arma de denuncia. Del mundo empresarial, por ejemplo. En el informe mensual de eficiencia iba a ponerte entre los 10 primeros. No creo que quieras perderte esta oportunidad. Naturalmente que no, pero ¿cómo voy a ser eficiente si no duermo lo necesario por las noches? Solo son las 11. Ocuparé el apartamento 1 hora más o menos. Wilder es el responsable de algunas de las mejores comedias de la historia, como El apartamento o Con faldas y a lo loco. Osgood se me ha declarado. Pensamos casarnos en junio. ¿Pero qué estás diciendo? Tú no puedes casarte con Osgood. ¿Demasiado viejo para mí? En los 50 y los 60 llega la prosperidad y el optimismo. Es la época dorada de Bob Hope o de Jerry Lewis. ¡Mira qué juego de piernas! Pégame, venga, pégame. ¿Cómo quieres que te peguen si no te estás quieto? Rápido. Jerry Lewis recuperó la comedia física, que en realidad nunca había pasado de moda. De las comedias románticas, en cambio, se encargaban Rock Hudson y Doris Day. Cariño, ¿tenías otra pesadilla? No sé. Cariño mío. Imaginé que alguien me daba un bofetón. Blake Edwards, con su actor fetiche Peter Sellers, también llenaban las salas de cine de risas, con películas como El Guateque o la saga de la Pantera Rosa. Oiga, señor Thatcher. Que esa es mi cerveza. He quemado la mano, perdón. Solemos centrarnos en el cine americano porque es el más conocido universalmente, pero cada cinematografía tiene su comedia. La francesa, con especialistas como Fernandel, Luis de Funès o Jacques Tati. Ando con el tío, su tío, el tío por aquí, el tío por allá, y mira el tío. Lo que tienes es envidia. La italiana, con las comedias de Monicelli o las protagonizadas por Sofía Loren y Marcello Mastroianni. Verá, doctor, desde que nos casamos no hemos parado nunca de hacerlo. Era como la electricidad, como una fuerza sin control. 7 hijos, uno detrás de otro. Todavía estoy dándole pecho al último. No es culpa mía estar así. ¿Qué puedo hacer yo? O la española, con Luis García Berlanga a la cabeza de toda la legión de directores españoles especialistas en comedia. Americanos, os recibimos con alegría, ya está. Y si hacemos caso al maestro Chaplin, no podemos olvidar al único cómico que Charlotte consideraba a su altura, un mexicano, Cantinflas. Ya me cansé, hombre, antes yo era el único sinvergüenza aquí, pero ahora con estos está muy dura la competencia. A finales de los años 60 conocimos a otro de los más grandes humoristas de la historia. No me aceptaron en el ejército. Fui declarado inutilísimo. Sí, en caso de guerra solo podría ser prisionero. Woody Allen era un hombre de teatro hasta que se metió en el cine. Toma el dinero y corre inauguró su larguísima colección de comedias en las que se atrevía a hacer de todo: escribir, dirigir y actuar. Miré, el chico valía para todo. Era un gran artista. En los 70 Mel Brooks triunfaba con sus comedias paródicas. ¡Oídme! El Señor Jehová os ha dado a todos estos 15... Bueno, 10. Estos 10 mandamientos para que todos los obedezcáis. Y desde Inglaterra, los Monty Python nos ofrecían su toque irreverente. ¿Un grupo de crucifixión? Buenos días. Amigos, vamos a pasar por toda la ciudad, de modo que hagamos las cosas bien. Que la fila sea ordenada, 1,5 metros entre un hombre y el siguiente, paso regular y firme. La cruz en el hombro izquierdo. En las últimas décadas ha habido muchos actores especializados en comedia. Eddie Murphy, Billy Crystal, Jim Carrey. Así que solo finges ser un capullo.
Es lo que hago mejor. O el tristemente desaparecido Robin Williams. ¿Tiene alguna habilidad en especial? Oh, sí. Hago voces. ¿Qué quiere decir con hago voces? Sencillo, hago voces. Son los padres de la generación actual, los Adam Sandler, Seth Rogen o Ben Stiller. Y luego resulta que pillarte la amiga con la cremallera fue lo mejor que te ha pasado. ¿Te importa decirlo más alto? Lo siento, pero es cierto. Maestros de la risa que han ayudado a construir uno de los géneros más queridos por el público, aunque no siempre bien tratado por la crítica o cuando se trata de premios. Sé que la comedia posee valor artístico. Posee mucho más que eso. Posee el secreto de la felicidad, que es la risa, y así seguirá siendo en el futuro. Bueno, ¿de qué se ríen? ¡Hagan algo! Oh, no quieren hacerlo, es igual. La clase ha terminado. Pueden marcharse. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me. Send me no flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. There is nothing that a flower can say that your lips can't prove with a kiss. Send me no flowers today. Got a lot of flowers, and what I miss is being in your arms again. After a breakup, to kiss and make up is divine. My darling, it doesn't matter just who was right or who was wrong, as long as you're still mine. Después del boletín de noticias seguimos en Sucedió una noche colección y hemos abierto este segundo tramo del programa con Doris Day y esta canción de la película No me mandes flores, una de aquellas comedias que protagonizó junto a Rock Hudson en los años 60. Pero ahora no vamos a hablar de Doris Day, sino de otra actriz mucho menos popular que sin embargo siempre ha sido una de nuestras favoritas. Pudo ser una de las grandes de Hollywood, tenía talento, sabía cantar y era muy polifacética, pero la mala suerte se cebó con ella. Os estamos hablando de Judy Holliday. Makes the grass grow, makes the wind blow, makes the snow so white. Dicen que el arquetipo nació en 1925 con la publicación de la novela de Anita Loos Los caballeros las prefieren rubias. Lo cierto es que el personaje de la rubia tonta lo hemos visto en muchas películas y actrices como Marilyn Monroe, Jane Mansfield o Diana Dors lo interpretaron repetidas veces. Antes que ellas, sin embargo, esa fue la especialidad de Judy Holliday. Hola. Hola. Yo llamé a su suite, pero no contestó nadie. Sí, lo sé. No estoy allí. Curiosamente, además, Judy Holliday era en realidad muy inteligente. Tenía un coeficiente intelectual de superdotada y una gran cultura. ¿Qué estás haciendo? ¿Incubando esos libros? Oh, bonito, ¿eh? Beethoven, Opus 36. Judy empezó su carrera en el teatro de cabaret con un grupo llamado Los Críticos, en el que también estaban Adolph Green y Betty Comden, futuros guionistas de Cantando bajo la lluvia o Melodías de Broadway 1955. Toda la compañía vivía en la misma casa y no comíamos más que pescado. Pero hice algunos papelitos, pinté decorados y limpié pescado. Después de años actuando en pequeños locales, Hollywood se fijó en ellos y les contrató para participar en el musical Greenwich Village de Walter Lang, aunque su actuación finalmente se quedó en la sala de montaje. Betty Comden. Se nos eliminó completamente de la película. No existíamos. Cuando ves la película hay un momento en el que parece que empieza nuestra intervención y de repente desaparecemos. Al margen de eso, la gente de la Fox estaba muy interesada en Judy, pero no en nosotros. Así fue. A Judy le firmaron un contrato, pero tras intervenir como secundaria en un par de películas, no se lo renovaron. No daba el tipo físico que buscaban, le dijeron. Me dieron el pasaporte por 2 centímetros. Alrededor de la cintura. Chica, ¿no lo parece? El caso es que Judy Holliday regresó a Nueva York con las orejas gachas. Aún no había conseguido nada y me echan un jarro de agua. ¿Me comprende? Adiós fama, adiós nombre, adiós ilusiones, adiós... Adiós muy buena. It's crazy, ridiculous, it doesn't make sense. Judy volvió al teatro, pero esta vez no a los pequeños locales, sino a Broadway, donde interpretó por primera vez el rol de rubia ingenua en la comedia Bésalas por mí.
Es la primera vez que anuncian mi nombre. Poco tiempo después sustituyó a última hora a Jean Arthur en otra producción, Nacida ayer, que resultó un éxito apoteósico. Tanto que en Hollywood compraron los derechos para llevarla a las pantallas. Will Hoffman, biógrafo de Judy Holliday. Cuando la productora Columbia iba a hacer la película Nacida ayer, Gershon Canning, el autor, sugirió al jefe de la Columbia, Harry Cohn, que contratara a Judy Holliday. Su reacción fue: ¿te refieres a esa gorda judía? Harry no parecía muy interesado. Sin embargo, fue tal la insistencia de Canning que Harry Cohn accedió a probarla antes con un pequeño papel en la película La costilla de Adán. Judy era la mujer acusada de intento de asesinato de su marido, a la que defendía Katharine Hepburn. Empecemos con el día del accidente. No fue accidente. Yo quería matarlo. Suponga que decidimos más tarde qué era lo que quería hacer. No me importa lo que pueda ocurrirme. Ni lo que les pueda ocurrir a Barren, a Alan y a Trudy. Sí, eso sí. Quiero ir a su lado. Les prometí a mis chicos que los llevaría al cine mañana. Sí, beba usted. Aquello se convirtió en la prueba para Nacida ayer. Cuando Harry Cohn la vio, dijo algo así como: esta es nuestra chica. El hecho de que Judy fuera tan inteligente le daba una complejidad, una textura y una vida interior a lo que llamaban rubia tonta. En Nacida ayer era todo menos tonta. En Nacida ayer, dirigida por George Cukor, Judy interpreta a la chica de un mafioso millonario que desea convertirse en un hombre respetable. Para ello, encarga al periodista William Holden que le dé un curso de buenas maneras a su novia. Él cree que soy demasiado estúpida, ¿eh? No. Tienes razón, soy estúpida y me gusta. ¿En serio? Claro, soy feliz. Tengo todo lo que quiero. 2 abrigos de bisón. Si quiero algo, lo pido. ¿Y si él no es amable conmigo? Yo tampoco lo soy. La película tuvo un gran éxito y en la ceremonia de los Oscar de 1951, Judy ganó el premio a la mejor actriz, venciendo a rivales tan potentes como Bette Davis, nominada por Eva al desnudo, o Gloria Swanson por El crepúsculo de los dioses. The winner is Judy Holliday. Parecía que Hollywood había encontrado a una nueva estrella. Ahora estás en primera división y no debes descuidarte. De acuerdo. Y entonces llegó la citación del Comité de Actividades Antiamericanas que presidía el senador McCarthy en la tristemente famosa caza de brujas. Betty Condon. Estaban arruinando un montón de vidas simplemente sacando algo que alguien hubiera hecho tiempo atrás y que pareciese subversivo o antiamericano. Judy había trabajado en ciertos comités, participó en actos benéficos para la Asociación Rusa de Ayuda a la Guerra, pero es que Rusia había sido nuestro aliado en la guerra. I got an island in the Pacific and everything about it is terrific. Judy era hija de emigrantes judíos rusos, lo que la hacía aún más sospechosa. La actriz acudió a declarar a Washington, pero elaboró un plan. Todo el mundo la veía como la rubia tonta de Nacida ayer, así que actuaría como tal. Yo no he votado por nadie. ¿Por qué no? No lo sé, no sabría cómo hacerlo. Es sencillo, solo se echa una papeleta. Sí, pero ¿cuál? A todas las preguntas que le hacían respondía como lo hubiera hecho su personaje. Yo leo los periódicos a veces, pero no los comprendo, así que ¿de qué me sirve? Y por más que la interrogaron, no consiguieron sacarle ninguna delación. No haré más preguntas. Y ahora se va. Me gustaría que estuviera aquí y yo le haría unas cuantas preguntas malintencionadas. Puede retirarse. Otra vez Will Hoffman, biógrafo. Judy, because of who she knew in show business, Judy, por la gente que conocía en el mundo del espectáculo, podía haber dado docenas de nombres y no dio ninguno. Salió de aquel interrogatorio humillada en cierto modo, pero con su dignidad intacta. Solo gracias a la ayuda de Harry Cohn pudo seguir trabajando, pero hubo situaciones horribles, como piquetes a la puerta de los cines donde ponían sus películas. Es cierto, la carrera de la actriz se resintió mucho. No obstante, George Cukor volvió a contar con ella para 2 papeles de ingenua otra vez, en Chica para el matrimonio y La rubia fenómeno, película esta última con la que debutó en el cine Jack Lemmon y en la que Judy interpretaba a una joven que se gastaba todos sus ahorros en una valla publicitaria con su nombre. Ese anuncio cuesta mucho dinero. ¿Y tanto? ¿Dónde lo has conseguido? Pero si eran mis ahorros. Y eso es lo mejor que se te ha ocurrido hacer con ellos. En vez de cabeza debes de tener una calabaza. No sería la primera vez que una persona comete una tontería a juicio de los demás y sin embargo no lo es. Otro de sus mejores trabajos fue Un Cadillac de oro macizo de Richard Quine, en la que daba vida a una pequeña accionista que ponía patas arriba una gran empresa. No creo que los directores deban ganar tanto dinero a menos que sean tan buenos directores de cine como Cecil B. DeMille. ¿Y
Creo que quizá debiéramos asociarnos todos y formar una especie de comité de accionistas o algo así para eliminar. Dado que no le ofrecían muchas películas por su vinculación con las listas negras, Judy se prodigó bastante en el teatro, donde, por ejemplo, ganaría el premio Tony por su personaje en la obra Suena el teléfono, papel que también interpretaría en el cine tiempo después. Un día, durante una representación, empezó a sentir fuertes dolores de garganta y pensó que tenía laringitis. Tengo la garganta seca de la rabia que me ha dado. No, probablemente de comer cacahuetes. Ingresó en el hospital y allí descubrieron que tenía cáncer de mama. Betty Condon. Fue un shock tremendo. En aquellos tiempos el cáncer no era algo de lo que se hablara abiertamente, ni de cáncer de mama ni de ningún tipo. Era una palabra que la gente tenía miedo a pronunciar. Judy se enfrentó a la enfermedad, le hicieron una mastectomía y consiguió superarla. Más aún, se convirtió en uno de los rostros de la lucha contra el cáncer en Estados Unidos, grabando anuncios como este. Estoy aquí para darles unas buenas noticias y las gracias. Buenas noticias sobre el progreso en la lucha contra el cáncer y gracias a todos ustedes. Pero todavía muchos de nuestros seres queridos siguen muriendo. ¿Sabía usted que mueren más niños de cáncer que de cualquier otra enfermedad? Tenemos que acabar con el cáncer. Colabore generosamente en la delegación más cercana de la Asociación Americana contra el Cáncer. Pero poco tiempo después volvieron las malas noticias. En uno de sus chequeos de rutina le descubrieron que el cáncer se le había extendido al otro pecho y muy rápidamente también al cerebro. El 7 de julio de 1965, Judy Holliday fallecía en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York. 2 semanas después habría cumplido 44 años. Muchas celebridades del escenario y la gran pantalla se reunieron para rendir tributo a su amiga. Estaban construyendo un hospital en Denver y bautizaron un ala con el nombre de Judy Holliday. Era un hospital de tratamientos contra el cáncer. Dieron una gran fiesta benéfica en Nueva York. Groucho Marx estuvo allí y Judy Garland. Y Robert Kennedy también fue y habló. Como decíamos al principio, Judy Holliday pudo ser una de las grandes actrices de la historia del cine, pero su carrera se quedó corta. Hoy en día todo el mundo la recuerda como la rubia tonta de Nacida ayer y otras películas. Es una buena chica, pero la verdad es que es un poco estúpida. Pero Judy fue mucho más que eso, una actriz talentosa a la que la suerte le jugó una mala pasada. Es un caso claro de predestinación. ¿De qué? Búsquelo en el diccionario. My friend. Este es el tema central de la película La mala semilla, un drama con ribetes de terror que Melville Leroy dirigió en el año 1956. Alex North era el compositor de su banda sonora. El último reportaje de este Sucedió una noche colección gira en torno a uno de los grandes clásicos de la historia del cine, una película que revolucionó la ciencia ficción y que provoca reacciones de lo más diverso, desde la admiración absoluta al rechazo más tajante. Os vamos a contar cómo se gestó y lo que ha significado para el cine 2001, Una odisea del espacio, la película de Stanley Kubrick. Oiga, por favor.
Ya les he dicho que no se puede fumar aquí, menos... El dueño de aquel cine no se lo podía creer. En cada sesión, decenas de jóvenes se disputaban las primeras filas, esas que normalmente nadie quería, porque decían que así se sentían inmersos en el espectáculo. Y no eran los únicos que en aquellos días mostraban su entusiasmo por la película. Charles Chaplin dijo haber llorado al verla. Fellini la proclamó su película favorita, e intelectuales y artistas de todo el mundo hacían pública su fascinación por ella. El mejor comentario quizá lo hizo el cosmonauta ruso Alexei Leonov. Ahora me siento como si hubiera estado en el espacio 2 veces. Con 2001, una odisea del espacio, la ciencia ficción lograba su mayoría de edad, un género hasta entonces considerado menor por sus limitaciones técnicas. Stanley Kubrick rompió moldes, incluyendo un elemento absolutamente novedoso en la ciencia ficción hasta entonces, el realismo. Steven Spielberg. Recuerdo ir al cine a verla por primera vez y sentir que no era una película convencional. Por primera vez se cambiaba la forma cinematográfica. No era un documental, no era un drama, no era realmente ciencia ficción. Era eventualidad científica. El interés de Kubrick por la ciencia ficción surgió mientras se documentaba para su anterior película, Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. Entre los libros de divulgación científica que leyó había un pequeño cuento de 11 páginas de Arthur C. Clarke, titulado El Centinela, que hablaba del encuentro del hombre con el universo. Tanto le impresionó aquella historia que inmediatamente se puso en contacto con Clarke, que por entonces vivía en Ceilán. Dígame. ¿El señor Arthur C. Clarke? Sí, soy yo. Soy Stanley Kubrick, soy director de cine. ¿Tiene usted algo que hacer entre los próximos 12 y 14 meses? Durante más de un año, Kubrick y Clarke trabajaron conjuntamente para convertir El Centinela en un guión. Así lo contaba Clarke. Respeto mucho el misterio del universo. Einstein solía decir, quien no respeta el universo no tiene alma. La maravilla del espacio y del tiempo siempre me intrigó. Stanley y yo intentamos plasmar ese sentimiento en el cine. La película abordaba ni más ni menos que la historia de la humanidad, desde la prehistoria a la conquista del espacio, todo ello conducido por la presencia de un misterioso monolito negro que va marcando los saltos evolutivos. Supongo que no tenéis la menor idea de lo que es. Te haría cualquier cosa por saberlo. Lo único seguro es que lo que sea fue enterrado hace 4 millones de años. Prepararse para rodar llevó otro año, ya que Kubrick se había propuesto atenerse escrupulosamente a la última palabra de los hechos científicos probados. Señor Kubrick. Dígame. Acaban de llegar las fotografías que pidió la NASA de la cara oculta de la Luna. No las habían enviado antes porque estaban a la espera de las imágenes que ha tomado el Mariner 4. Bien, las veré luego. Le recuerdo que dentro de media hora se reúne con los ingenieros aeroespaciales. Meticuloso hasta el agotamiento ajeno, Kubrick se rodeó de asesores para consultar todos los aspectos científicos que pudieran tener alguna relación con la película. Estos iban desde el diseño de las naves a las imágenes de la Luna, la forma de moverse de los astronautas en el espacio, o cuestiones como qué sombreros usarían las azafatas en los transbordadores espaciales en el año 2001, o cómo sería la comida de los pasajeros. ¿Qué es esto, pollo? No sé, todos tienen el mismo sabor. Hay jamón. Tiene buen aspecto. Lo están logrando cada vez mejor. Kubrick estaba obsesionado con conseguir que hasta el último detalle fuese auténtico. Por ejemplo, no decidió dotar de voz al computador HAL 9000 hasta que los expertos informáticos le aseguraron que los ordenadores hablarían para entonces. Permítame decirle, señor Eimer, que los computadores de la serie 9000 son los más seguros que se han construido. Ninguno ha cometido jamás una equivocación, ni ha facilitado información errónea. Por cierto, ¿recordáis al científico que habla por videoconferencia desde la estación espacial? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿vendrás mañana a mi fiesta? Lo siento, pero no podré, cariño. Pero voy a enviarte un bonito regalo. ¿Has pensado algo especial? Sí. ¿Qué es? Un teléfono. Kubrick parecía saber ya en esos días que las videoconferencias serían un hecho habitual en el siglo XXI y que para entonces todos los niños desearían tener un teléfono móvil con cámara. Algunas cosas, en cambio, continúan sin ser posibles. Los 3 tripulantes que están en hibernación representan el equipo de observación y no entrarán en acción hasta que nos acerquemos a Júpiter. ¿Cómo se siente uno mientras está en hibernación? Como si estuviera dormido. No tiene ninguna noción del tiempo. De momento, la hibernación en vida es una utopía.
Para conseguir este realismo tuvieron que crear efectos visuales hasta entonces nunca ensayados en el cine. La película cuenta con 205 planos de efectos especiales, un tercio del metraje, en su mayoría concebidos por el ingenio del propio Kubrick o por el que a partir de entonces sería considerado uno de los maestros del oficio, Douglas Trumbull. Tuve todo el apoyo de Stanley para explorar, experimentar, arriesgar y producir algo diferente. Kubrick quería también que su nave tuviera gravedad centrífuga. Para ello encargó una centrifugadora real de 12 metros de diámetro en la que se movían los actores. Este aparato permitió la realización de efectos muy originales, como aquel en el que un astronauta hace footing y parece dar un giro de 360 grados sin que la cámara interrumpa el plano. Keir Dullea, protagonista del film. Hay otra escena en la que yo bajo una escalera y el otro astronauta, Gary Lockwood, está comiendo aparentemente boca abajo, porque está al otro lado. Parece como si yo fuera hacia él boca abajo. Esto se hizo con Gary sujeto por un arnés oculto. Era él quien estaba boca abajo y yo me acercaba boca arriba. A él le giraron despacio y cuando yo llegué donde estaba él, ya estábamos los dos en posición. La guinda al pastel la puso la música. Aquí también Kubrick rompió todos los esquemas del género al utilizar música clásica en una película de ciencia ficción. Ver a las naves moviéndose por el espacio al ritmo de vals de La novia azul o la introducción prehistórica con los acordes de Así hablaba Zaratustra dan una dimensión todavía más épica si cabe a las imágenes. La música se vuelve fundamental en una película de 2 horas y cuarto de duración en la que solo hay 40 minutos de diálogos. Bien es cierto también que el silencio era muy importante en 2001. Guillermo del Toro. Nosotros los que estamos siempre nerviosos de que el espectador se levante de la sala y huya, hacemos ruido y movemos la cámara y hacemos todo tipo de trucos y coreografías y tal. Y Kubrick, de repente, su seguridad y su potencia eran tal que en esa película me quedó clarísimo que el vacío y el silencio eran fuerzas muy grandes a utilizar. Por fin, después de casi 4 años de trabajo, llegó el día del estreno. Ya se ha acabado, vayan saliendo, por favor. La reacción del público y de la crítica que asistió a la premier del 29 de marzo de 1968 fue de lo más fría. Prácticamente nadie había entendido nada. El director italiano Antonioni hizo pública su perplejidad. No me gusta 2001 completamente, es visualmente molto bella, lo es técnicamente como película. No estoy de acuerdo con Kubrick, no entiendo exactamente qué es lo que está diciendo sobre la tecnología, creo que está confuso. Las primeras críticas fueron también tibias, pero de pronto todo cambió. Intelectuales, artistas y hombres de ciencia comenzaron a defender la película. Los jóvenes contestatarios hicieron de ella un estandarte de la psicodelia y el público de todo el mundo empezó a ver con otros ojos 2001. Woody Allen. Cuando la vi por primera vez no me gustó y estaba muy decepcionado. Poco después la vi otra vez y ya me gustó más. Y un par de años después volví a verla por tercera vez y pensé, ¡qué película tan sensacional! Comprendí, como pocas veces me ha pasado, que el artista iba muy por delante de mí. Más que en una película, 2001, Una odisea del espacio se convirtió en un fenómeno cultural, marcando además una frontera. Desde su estreno, las películas de ciencia ficción se dividen en antes y después de 2001. Aunque más que una aventura espacial, se trata de un viaje de iniciación mística, cuyo significado, como decía Arthur C. Clarke, hay que buscarlo más allá de las estrellas. Bueno, creo que el mensaje ha llegado, aunque no había uno específico. Lo que queríamos era crear una experiencia. La gente interpreta el film según su filosofía. Pues termina este especial de Sucedió una noche colección en la noche más larga del año
Y lo vamos a hacer con esta canción de la película El fantasma del paraíso. Cantaba la actriz y cantante Jessica Harper en esta película de Brian De Palma del año 1974. Un saludo a todos y volvemos la semana que viene dentro del Cine en la SER. ¡Chao! When you always hurry, well, slow down, baby. You'll only get hurt if you fall. Well, you told me one time that you'd be somebody, that you weren't working just to survive, but you're working so hard that you don't even know you're alive. Working so hard to be somebody special, not working just to survive. Until your pipe dreams become obsessions. They scare me, baby, and we should have nothing to fear. I'm no child, but I can't help wonder. It seems like some kind of spell you're under. You're listening, baby, but somehow you don't really hear. Well, you told me one time that you'd be somebody, that you were